Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. Las dos cartas de Pablo a los Corintios están separadas por un intervalo no mucho mayor de un año. La segunda carta probablemente fue escrita cerca del año 56 después de Cristo. Después de su primera carta, Pablo fue atacado por algunos en cuanto a su carácter, enseñanza y motivaciones, por lo que en 2 de Corintios escribe para establecer sus credenciales, validar su conducta, agradecer a quienes lo han apoyado y presenta su apelación a una minoría rebelde. Segunda de Corintios es quizás la más personal de todas las cartas de Pablo. En ella podemos notar su responsabilidad por el cuidado de las iglesias e interés por su progreso espiritual. Además, ofrece rasgos de su vida que no están en ningún otro lugar de sus escritos, como su conversión, sus visiones y su aguijón. Pablo enmarca el costo personal de su programa misionero, sufrimientos, penalidades, privaciones y humillaciones. A pesar de todo ello, nos muestra que, por medio de una fe inquebrantable en Jesucristo, esas circunstancias pueden transformarse en bendición. Bendiciones, hermanos y amigos que nos escuchan en este tu programa Familias de Pacto, el cual va dedicado a los matrimonios y a las familias para su restauración, para ser edificados en Cristo Jesús. Así que nos gozamos esta mañana de estar en sintonía contigo. Gracias por permitirnos entrar ahí en la intimidad de tu casa o donde quieras que te encuentres. Mi nombre es Sergio Argueta y me acompaña también mi esposa. Muy buenos días, mi nombre es Cori Argueta. Y querida audiencia de la Radio 760, gracias, como decía Sergio, por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar. Y hoy traemos un tema muy especial que le hemos llamado Fructificando en la Prueba. Así es, hermanos, es un tema bien precioso que nos enseña a confiar en el Señor, ¿verdad? Y a dar fruto en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? Y que Él es nuestro Padre Celestial y somos sus hijos. Para ello, vamos a estar leyendo el capítulo 1 y 2 de 1 de Samuel para que usted tome nota ahí con su Biblia, su cuaderno y todo, hablando de 1 y 2 de Samuel. Así que empezamos. Vemos que es un ejemplo precioso que está en la palabra. Habla desde el versículo 1 del capítulo 1, habla de un hombre de la región montañosa de Efraín que se llamaba Elcana y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina, y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificios, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas, pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba, y Ana lloraba y no comía. Entonces su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos?
Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo, ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. E hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca más pasará navaja sobre su cabeza. Qué lindo, ¿verdad? Hay varias enseñanzas que podemos aprender de estos tres personajes, ¿verdad? Que son Elcana, Penina y Ana, ¿verdad? Hablemos un poquito de cada uno y después vamos a ir narrando de la experiencia que en la vida de Ana se dio. Primero, pues Elcana, su nombre significa Dios ha obtenido, ¿verdad? Lo que vemos de él, pues que era un hombre de Dios que buscaba del Señor. Él siempre apartaba una porción de la ofrenda para Penina, para Ana y para sus hijos. Es decir, pensaba que ellas también de su corazón ofrecieran al Señor sacrificios y ofrendas. Entonces él apartaba siempre eso, y él siempre estaba pendiente cada vez que subían a adorar al Señor, que dice que era de año en año, de llevarle al Señor esa ofrenda, ¿verdad? Y los involucraba en ese servicio al Señor. Entonces vemos que él tenía un corazón para Dios. Luego en Penina, ella pues era también la mujer de Elcana, y ella le daba hijos, y dice, da a entender que tenían 10 hijos. Entonces ella, su nombre significa contratada, y me llama la atención porque dice la palabra que era adversario de Ana. Entonces sabemos que el adversario pues es el enemigo, ¿verdad? Y Ana significa favorecida. ¿Verdad? Qué nombre tan bonito. Pero no vivía eso, no se sentía favorecida por Dios, no se sentía valorada, probablemente no por Dios, sino que ella en sí misma, ¿verdad? Por la situación que estaba pasando. Sí, porque entendemos que en ese tiempo el no tener hijos era una afrenta para la mujer, ¿verdad? Correcto. Y vemos que su rival sí le daba hijos. Uh-huh. y la rival la molestaba a ella, ¿verdad? Y veíamos que no era casualidad que cuando iban a ir a buscar al Señor y a ofrecer el sacrificio, ella la provocaba intencionalmente, ¿verdad? Entonces entraba en angustia porque dice uh-huh. que entonces ya no comía, estaba triste. Uh-huh. Exacto, bien interesante esa enseñanza, hermanos, porque miren, tal vez estamos pasando tranquilo el día y toda la cuestión. Qué casualidad que cuando te acercas a buscar al Señor, porque estás con alguna angustia o has fallado, el primero que se presenta para acusarte es el adversario, o sea, una Penina por ahí, que con esa intención iba a ella. Qué casualidad que cuando ella iba a presentar la ofrenda, porque así dice, ella la molestaba, ¿verdad? Le decía, Dios no te ama, Dios no te quiere. Entonces se imagina cómo estará el corazón de ella, llevándole una ofrenda a Dios, recibiendo esas palabras de veras, pues que Dios como que se olvidó de mí y yo con esta ofrenda en la mano. Entonces como que era una intención de apartarla del Señor, ¿verdad? No solo molestarla porque no tenía hijos, porque cuando ella iba a adorar, su intención era estorbarla para que no adorara a Dios. Y a veces así nos pasa, hermanos, queremos levantar las manos y todo, y el enemigo nos recuerda, ¿por qué levantar las manos si tenés necesidad? Dios no se acordó de vos, ¿verdad? ¿Por qué te quieres poner contento si más bien ponerte triste? ¿Verdad? Si Dios no está contigo, si no ya te hubiera resuelto. Mire, eso es el adversario. Y si hemos pecado, peor todavía. Y vas a levantar las manos después de lo que acabas de hacer, de responderle mal a tu esposa, de lastimar a tus hijos, de dañarlos. Con mayor razón viene la acusación, ¿verdad? Y justo en el momento en que tú quieres acercarte al Señor. Entonces, pero aquí Ana nos enseña a través de su vida cómo es sobreponerse a eso y
obtener del Señor primero reposo, y eso vamos a hablar. Entonces, otra parte de la que tú mencionabas, tú ibas... Sí, que cuando ella ya se levanta y cuando habla con el Señor y le hace ese voto, ¿verdad? Que si le da un hijo, ella se lo dará al Señor. Entonces la está observando el sacerdote Elí y la hace pasar por una mujer ebria. Entonces ella le dice, echa de ti tu vino. Y entonces, pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Así estaba Ana, con congoja y aflicción. Entonces respondió Elí, le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso de camino. Y me llama la atención esto que dice, comió y ya no estuvo más triste su semblante. O sea que cuando ella se presentó delante del Señor y derramó su corazón, dice que le entregó su carga, ya no estuvo más triste y comió. Exacto. Qué lindo, ¿verdad? Porque cambiaron las circunstancias afuera. Pues no, Penina seguía siendo Penina. Pero ella salió con reposo en su corazón. Porque ella decidió primero ir al Señor para presentarle su angustia, su amargura, dice en la versión de las Américas, en una llamada, porque dice que estaba amargada de su alma. Entonces, cuando llega a ese extremo, realmente uno ya no tiene paz, ya no tiene sosiego, ya no disfruta nada, no duerme, le da vueltas la cabeza, esa misma angustia, y ya empieza el enemigo a atacarlo a uno en su identidad, decirle, seré yo la que soy mal, seré yo el problema. Prefiero mejor ya no vivir. Si así es esta angustia y voy a tener todos los días enfrente esto, mejor ya no vivo, porque estaban bajo el mismo techo. Miren hasta dónde puede llegar una amargura del corazón, del alma. Pero ella tomó la mejor decisión, y es la que debemos de tomar los hijos de Dios: venir al Señor. Y ella salió sin nada, pero salió con una fortaleza de Dios, con una confianza de Dios. Y fue una prueba en la cual ella desafió a Dios, porque le dijo, si tú me das, ¿verdad?, yo te lo devuelvo. Entonces, hermanos, aquí hay algo asombroso, porque ella ya no pidió para quitarse la vergüenza, no solo ante Penina, ante el pueblo de Israel. Decir, ahí va una estéril. Ya no le importó eso. Ya no pidió un hijo para eso, sino pidió un hijo para devolvérselo a Dios, porque sabía de quién lo estaba recibiendo, que era respuesta a una oración, y que el Dios de Israel intervino en eso. Y entonces, como ofrenda, yo te lo devuelvo. Qué lindo, ¿verdad? Porque era algo que ella en su corazón anhelaba por años posiblemente, ¿verdad? Y estuvo dispuesta a entregárselo al Señor, aunque era lo que más anhelaba. Ella estuvo dispuesta a entregárselo al Señor para el servicio del Señor, ¿verdad? Exacto, sí, porque dijo, no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, ella de una vez lo estaba entregando para el servicio al Señor, como tú dices. Y algo bien hermoso es que cuando uno en la prueba no pide que le resuelvan la prueba, sino que en esa prueba uno le pide al Señor, Señor, dame paz y reposo en esto, porque yo sé que va a venir la respuesta, pero cuando venga eso, yo en eso quiero glorificar tu nombre. Ahí se lo estás devolviendo al Señor, porque estás pasando eso para darle la gloria al Señor. Estás pasando eso porque eso te va a servir para bendecir a otros también. Y entender que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Qué lindo ese versículo, así es. Todas las cosas nos ayudan a bien, pero eso dice a los que son llamados conforme a su propósito. Y ese llamado es como el de Ana. Entonces, si tú estás pasando una prueba, tú estás pasando alguna situación, no le pidas al Señor que te la cambie ya, sino dile que te dé reposo en medio de eso,
Pero eso sí, dile, Señor, si tú me arreglas eso, ¿qué le vas a ofrecer al Señor? Yo te entrego mi matrimonio. Vamos a servirte. Yo te voy a buscar. Porque mira, hermano, tenemos que salir con más anhelo de buscar al Señor. Entender el propósito. Y entender el propósito, ¿verdad? Que buscarle que el Señor se engrandezca y se glorifique en medio de eso, porque Él va a hacer algo extraordinario. Ana no podía por su cuenta resolver el tener hijos, la verdad que no. E intentó ella reclamándole a su esposo, ¿verdad? Resolveme esto. Hasta le pudo haber dicho, no dice ahí, ¿verdad? Pero le pudo haber dicho, esto es culpa tuya. Mira, por haber traído a esa mujer todo el caos que hay. Y yo soy la que salgo mal. Entonces resolve eso. Y él todavía le dice, no te soy mejor que 10 hijos. Así es, o sea, no esperar que la otra persona llene el vacío en mi corazón, ¿verdad? Sino que ambos busquemos y encontremos el propósito del Señor en esa situación. Correcto. Eso que dijiste es bien importante, porque uno a veces quiere que su pareja, su cónyuge, le resuelva los problemas, esas angustias del corazón, que ni él tiene la respuesta ni la solución, sino más bien lo que puede decirle, pues mira, busca a Dios o busquemos al Señor para que dé la salida a esto. Y entonces no cabe duda que Ana tenía la fe de Abraham, pero fue más allá, pienso yo, que Abraham. Tal vez soy un poco atrevido a decir esto, pero ¿por qué lo digo? Porque Abraham dio el hijo que amaba porque se lo pidieron. Ana dio ese hijo que le iba a quitar la vergüenza, ese hijo que anhelaba con todo su corazón, porque imagínese una mujer que no era estéril y de repente va a tener un hijo. Es una alegría más que aquella que ya tiene 2 o 3 hijos, ya hasta el cuarto dice, otro más. No, para ella era algo extraordinario, y sin embargo, esa experiencia, ella no se lo pidieron, de ella nació darle su hijo. Ella voluntariamente lo dio, que fue diferente a Abraham. Por eso le digo, yo, tiene la fe de Abraham, pero en esa fe todavía fue más allá y dijo, Señor, yo te lo devuelvo. Y bueno, llegó el tiempo, ¿verdad? Sí, dice que se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Exacto. Entonces ahí está la respuesta del Señor, ¿verdad? Ya en su cuerpo. Y dice ella una promesa que no va a entregar al niño hasta que sea destetado. Según la costumbre en Medio Oriente, el destete se daba entre los 3 y los 4 años. Y por ahí pensamos que tenía la edad Samuel, que era un niño, cuando ya lo fue a entregar al sacerdote Elí. Así es. ¿Verdad? Ella dijo, no subiré hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Mire qué difícil, pero a la vez qué convicción lo que yo veo. Sí. Porque el Señor dice que cuando ella decidió entregárselo, ella vio un milagro en su propio cuerpo, el Señor, pero no se quedó con eso, sino se lo devolvió al Señor y dijo, Señor, esto es tuyo. Porque hermanos, ¿qué tenemos que no hemos recibido de Dios? Sí. Todo lo hemos recibido, nada es nuestro. Entonces, con gratitud, digámosle, Señor, yo te entrego esto, de lo mucho que tú nos das, yo te doy esto. Entonces, todo es una deuda, ¿verdad? Y así fue como hizo esta mujer, ¿verdad? Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron al niño a Elí,
Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me lo ha concedido. La petición que le hice, por lo cual también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Miren qué lindo. Y dice que yo me imagino para Ana hasta haber titubeado de repente, porque al ver al niño cómo crecía, era tan lindo mi niño, ya soy mamá, de repente algún pensamiento, y si te quedas con él, ¿verdad? Pero ella fue firme en su decisión. Admirable su decisión. Admirable, realmente admirable. Porque la otra con 10 hijos, ¿verdad? Y ella con este hijo, respuesta de Dios. Porque no quedó embarazada solo así, sino que ella había salido con victoria desde que oró y adoró, dice ahí. Entonces, hermano, ¿será que podemos adorar en medio de una prueba? ¿Será que podemos nosotros tener reposo en medio de una prueba? Sí, se puede, aquí hay un ejemplo. ¿Y cuál fue el secreto? Venir a entregarle tu angustia y tu amargura al Señor. Y el Señor, hermanos, la va a recibir. Y te va a salir fortalecido. Porque dice que el que da a Dios presta. Y Dios tomó como deuda el hijo de Ana. Y más adelante está, cuando ella dice que cada año con año le iba a dejar una túnica al niño, y el niño iba creciendo, ¿verdad? Entonces cada vez y le hacía una su túnica. No sabemos cuánto tiempo pasó en que le llevaba su túnica una vez al año, con mucho amor la hacía. Esos años sin hijos otra vez, ¿verdad? Pero ya la vergüenza, Dios se la había quitado, la burla. Pero ahí viene el asunto, ¿verdad? La respuesta del Señor, cuando ya el Señor le promete hijos. Así es. Y le dio un hijo, y qué hijo, ¿verdad? Porque mirábamos que el profeta Samuel fue un hombre temeroso de Dios, ¿verdad? Que dice que no dejó derramar ninguna palabra del Señor que cayera a tierra, ¿verdad? Exacto. No sé si tienes ahí la cita donde llega... En el capítulo 2. No, donde el sacerdote Elí, cuando va a dejar la túnica, le dice: y el Señor Dios de Israel te conceda hijos de esta mujer. Le dice en el sacerdote Elí, cuando en esos años que ella llegaba a entregarle su túnica al niño, ese año que va con su marido, el profeta Elí le dice: el Señor te conceda hijos de esta mujer. Así es. Entonces, ella tuvo 5 hijos. Dice. Es lo que yo le decía, el Señor dice que había tomado como deuda esa ofrenda que ella le hizo. Y entonces el Señor, como no se queda con nada cuando le damos, ¿verdad? Es decir, también cuando ayudamos al pobre, cuando ayudamos a aquel que ha estado cautivo, cuando ayudamos a alguien que es cuerpo de Cristo y lo bendecimos, Dios no se queda con nada, dice que le prestamos a Él. Entonces el Señor tomó como préstamo el hijo de Ana, que fue Samuel. Y entonces, y así sucedió, le dio 5 hijos. Entonces, lo que tú decías, ¿verdad? ¿Y qué hijo? Porque si nosotros vemos fruto de esa angustia, fruto de esa aflicción, fue un hijo ejemplar, ¿verdad? Que Dios lo tomó, lo condujo, cosa que no obtuvo Penina. Y aquí viene una situación, hermanos. Aquí podemos ver 2 matrimonios, el matrimonio de Elcana con Penina y el matrimonio de Elcana con Ana. Si vemos el primero, Penina conoció al Señor en prosperidad. Porque le dio 10 hijos, ¿verdad? En lo material, porque ella dijo: Dios me ha concedido. O sea, ella sí conocía a Dios y sabía que esos hijos eran por bondad y favor de Dios. Pero Ana también lo conoció así, como un Dios que da hijos.
Pero no solo se quedó con esa experiencia, conoció al Dios de Israel como ese Dios que responde las peticiones, como ese Dios que quita la vergüenza, que quita el dolor, que quita la indignación, que quita la estima baja. Dios levanta, dice, al caído, le da fortaleza. Dios exalta. Nosotros vemos cómo Dios puede sacar de eso de nosotros una alabanza que va a hablar verdad, con situación que no vivió Penina. Entonces tu matrimonio, ¿cómo lo quieres tener? ¿Solo como un Dios que siempre te da? ¿O como un Dios que siempre sí te da, pero aparte de eso se da a conocer en esas experiencias que a veces pasamos, los matrimonios pasamos con los hijos? Y sí, Señor, por favor, ayúdanos con este hijo, intercedemos por él, clamamos, lo amarramos al altar, Señor, lo ponemos y te lo entrego, Señor. Yo voy a seguir orando. Y sales con victoria de esa oración y alabas al Señor y vas a ver cómo el Señor restaura. Pero después no termina el trabajo. Tienes que glorificar al Señor en ese hijo que ya te restauró el Señor, que siga siendo un fruto que se multiplique. Entonces, y ahora vemos la expresión de Ana en el capítulo 2. En el capítulo 2 habla sobre el cántico de Ana. Entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor hablará contra mis enemigos. Por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor, en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. Ahí solo una pausa. Este es un canto, ¿se recuerdan, hermanos? Algunos de nuestra generación lo cantaban y decía: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. ¿Qué verdad la que confiesa? Pues esa fue el salmo, el canto que el Señor le dio a Ana. Sigamos leyendo el canto. No os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría. Por él son pesadas las acciones, quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Y ahí habla él. Y habla de su situación porque dice: aún la estéril da a luz 7, mas la que tiene muchos languidece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacer sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son del Señor. Qué lindo, ¿verdad? Si nosotros analizamos ese canto, vemos que en las primeras partes habla de quién es Dios, porque así lo conoció, así conoció ella al Señor. Y dice ella, ¿verdad? Mi corazón se regocija en el Señor. Y luego dice: no hay santo como el Señor. Mire, no hay roca como nuestro Dios. Esa es la certeza de quién es Dios en uno. La vivencia. Hoy día podríamos decir que a través de Cristo Jesús nosotros conocemos a Dios, porque Él vino a romper el velo que por el pecado estábamos separados. Hoy, ¿cómo puedes decir que es Dios para ti? ¿Verdad? Tienes que tener una confesión que diga: Dios ha sido bueno conmigo, Dios es santo, Dios es poderoso. Tienes que tener experiencias con el Señor. Y dice más: el Señor es Dios de sabiduría. Mire, o sea, está hablando de atributos de Dios, pero no solo por decirlos. Ella lo conoció. Y también después habla de cómo el Señor la fue, ella fue conociéndolo cuando había sido humillada, cuando había sido débil, así lo dice.
cuando era estéril. De eso habla ella. Y luego dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Está como profetizando lo que el Mesías iba a pasar. Y dice, levanta del polvo al pobre y del muladar levanta al necesitado. Y si vemos en el versículo donde dice, los que contienden con el Señor, versículo 10, serán quebrantados, Él tronará desde los cielos contra ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra. Mire hasta dónde se fue el canto. A su rey dará fortaleza. Ahí está hablando de Cristo. Y Él ensalzará el poder de su ungido. O sea que dentro de del propio canto que Dios le dio, también puso versículos o textos hablando del Mesías. Entonces ya ella se fue fortalecida. Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje que tenemos? Que podemos fructificar en medio de la prueba, en cualquier circunstancia. Si tu matrimonio o tu familia están pasando situaciones difíciles y has llegado al punto en que, pues yo ya no puedo resolver esto, pero te está amargando tu corazón y eso está contaminando a los demás. Tienes que venir al Señor para ser libre de eso y experimentar a ese Dios maravilloso que te va a recibir la oración, pero te va a dar la respuesta y también te va a levantar tu frente, como lo hizo con Ana, quitando toda vergüenza. Porque eso es lo que hace el enemigo, hermano. Muchas veces en medio de la prueba, de las circunstancias, e encima de eso viene a atacarnos en nuestra persona, ¿verdad? Y a quitarnos el valor, la confianza, la fe y el temor al Señor. Pero el Señor sabe rescatar a aquel, dice, que ha estado en angustia y en prueba. Entonces, qué hermosas enseñanzas las que hemos obtenido aquí de la experiencia de Ana, porque pues no se queda solo en una respuesta que me proveyó, sino que sale en que yo le voy a dar al Señor de eso que estoy pasando, ¿verdad? Ese es encontrarle el propósito. Señor, como dice nuestro pastor, ¿por qué lo estoy pasando? ¿Pero para qué? El propósito. Y fíjense que hablando un poquito de Samuel, ahora sí entrándonos un poquito de Samuel, ya dejando a Ana, Samuel fue el último juez que juzgó a Israel, porque se recuerdan que después pidieron rey. Y Samuel, sus hijos, también su generación sirvió al Señor, porque en David, cuando organizó el culto a Dios, aparecen ahí las generaciones de Samuel sirviendo como porteros. Y otra situación hasta donde levantó el Señor a Samuel es de que cuando Israel andaba desviado en su corazón en Jeremías, en el profeta Jeremías les hace ver que si Moisés y Samuel se presentaran delante de mí, solo ellos se salvarían y ninguno de ustedes quedaría en pie delante de mí, porque ustedes se han torcido, les dijo el Señor. Sí. Algo que me llamaba también a mí la atención cuando estábamos preparando el tema era de ver lo sobrenatural que fue no solo el nacimiento de Samuel, sino también su llamado, ¿verdad? Porque venían todos los sacerdotes y los que servían en la casa del Señor, venían de la tribu de Leví. Y sin embargo, él venía de la tribu de Efraín, ¿verdad? Sí. Pero de ahí el Señor lo eligió para que fuera su profeta, su juez, ¿verdad? Porque dice que fue el último juez que tuvo Israel, ¿verdad? Exacto, qué bonito eso, porque Dios estaba honrando a través de Samuel a Ana, ¿verdad? Porque ahí trascendía a Ana, sí trascendía a Samuel. Porque la pregunta era, bueno, ¿y quién fue tu mamá? ¿Y quién fue tu papá? Y ahí es donde viene la respuesta, ¿verdad? Entonces, hermanos, no tenemos que permitir
que las circunstancias lleguen a una amargura. No deberíamos de permitirlo, porque estando uno ya amargado, hermano, ya no disfruta nada. ¿Y cómo puedo saber si me estoy amargando, hermano? Cuando tú ya no disfrutas ni lo que tienes, ¿verdad? Cuando ha habido frustración, cuando ha habido una injusticia, cuando ha habido algo que tú deseabas y no se da, empiezas a ver todo a tu alrededor que ya no le encuentras gozo. Si oyes a alguien que está hablando del Señor, ya no le pones atención y empieza uno a hacerse insatisfecho y a criticar y a juzgar. Esa es un alma que ya se amargó, ¿verdad? Todo es un no, todo es un pero, todo es negativo, y uno empieza como a ensalzarse en medio de la amargura, porque el más importante vengo a ser yo, ¿verdad? Y el problema son todos los demás. y eso es un problema, porque ya nosotros ya nos cerramos el corazón ante Dios. Pero está el llamado del Señor, ¿verdad? Sí, aquí encontré lo que tú decías, ¿verdad? Que entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía: que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el niño Samuel crecía delante del Señor. Sí, entonces el Señor es así, hermanos. Si tú le das, Él da con creces, ¿verdad? Lamentablemente este texto lo han manoseado con el dinero. Siembre usted tanto y el Señor le va a dar tanto. No se trata de eso, sino que en la angustia o en la prueba que estés pasando o en cualquier circunstancia, tú vengas a derramar tu alma al Señor. Porque Ana se fue sin presionar, sin condicionar al Señor, como se dice muchas veces, ¿verdad? Usted exíjale. No, hermano, nosotros no somos quienes para exigir. Simplemente nos rendimos, ¿verdad? Decir: Señor, yo no puedo resolver esto, pero esto me está consumiendo. Y el Señor va a la respuesta. Vamos a leer unas citas que hablan de cómo debemos de cuidar nuestro corazón, cuidar el corazón también de nuestra familia, para que no caigamos en esa amargura. Así es, y la cita está en Hebreos 12:15, y dice: mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Exacto, o sea, no siquiera el fruto, la raíz, dice. O sea, aquella plantita que ya empieza, esa la tenemos que evitar, porque miren, así como se contagia el gozo, también se contagia la amargura. Y todos con el rostro estirado, ¿verdad? Pero dice Efesios 4:29, aquí lo tengo, dice: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y fíjense que en Colosenses dice: maridos, no seáis amargos con vuestras mujeres, dice. Y a veces uno no mide sus palabras, hablando de texto que acabamos de decir, y con las palabras uno puede hacer brotar una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque descalifica, porque menosprecia, porque no valora, ¿verdad? Y entonces eso va creando un corazón que busca esa aprobación. Y dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y luego dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, va a salir todo eso, hermano. Por eso no es casualidad que lo haya mencionado el apóstol Pablo, porque el Espíritu Santo te va a frenar cuando estás lastimando, y si lastimaste te va a llevar a pedir perdón, a restaurarte. Porque mire, hermano, si algo tenemos que evitar
es que de nuestra casa salgan hijos desanimados. Eso tenemos que evitar. Y una esposa con amargura, ¿verdad? Porque entonces, hermano, el hogar no va a prevalecer. La casa se va a dividir. Va a haber divisiones. Y el Señor, pues, no es su propósito, ¿verdad? Pero presentemos nuestras peticiones delante del Señor. Así es. Y tenemos como conclusión el Salmo 37, del 4 al 7. Dice: pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y que Él actuará, y hará resplandecer tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor, y espérale con paciencia. Qué lindo, ¿verdad? Pon en el Señor tu delicia, dice. Hermano, estando uno así angustiado, nada lo puede deleitar. Pero si tú decides presentarle al Señor, de Él va a venir la porción, de Él va a venir la visitación que te va a fortalecer. Bien, hemos terminado el tema. Queremos orar para cerrar, porque habrá matrimonios que estarán pasando alguna situación difícil, algunas familias que están en prueba y el enemigo ha estorbado sus vidas, para que el Señor vuelva a poner en ustedes la fe, la confianza y la delicia en Él. Y en Él podemos presentar nuestras peticiones, porque hallaremos el oportuno socorro. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, Señor, Padre, venimos poniéndote, Señor, las familias y los matrimonios, así Señor, es, que han estado pendientes de este programa, Señor. Sí, Señor. Que tú, Señor, envíes esa respuesta, Señor, sí, Señor, a sus corazones. Así pero es, tú te des a conocer grandemente, Señor. Sí, que esa prueba sea para dar fruto. Así es, Padre. Fruto que glorifique tu nombre, Señor. Así es, Señor, que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Que tú nos escuchas, Señor. Que tú conoces todas las necesidades que hay en nuestros corazones, Señor. Ponemos las peticiones de nuestros hermanos delante de ti, Señor, y que tú respondas conforme a tus riquezas en gloria, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, pues queremos hacerles una cordial invitación a nuestras reuniones del Ministerio Familiar. Los servicios empiezan a las 4 de la tarde. Hoy tenemos servicio en el Salón de Jubilim. Así que los esperamos a partir de las 4 de la tarde. Tenemos cuidado de niños y también atención de los jóvenes. Así que vénganse en familia y gocémonos y edifiquémonos juntos. Los esperamos. El Señor les bendiga. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Jubilim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.